Shalom, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues espero que estén muy bien. Bienvenidos una vez más a otro episodio de la Parashá. Hoy vamos a ver la porción de la Torá número 9 y lleva por nombre Vayeshev, que significa y habitó. Bueno, pues esta es una porción de la Torá que está en el libro de Génesis, capítulo 37, verso 1, hasta capítulo 40, verso 23. Entonces, de entrada, pues son cuatro capítulos muy interesantes, llenos de una historia maravillosa y de un mensaje bastante positivo. Y de antemano, pues, Chag Hanukkah, feliz fiesta solemnidad de Hanukkah, para quienes no están familiarizados con el contexto de las raíces hebreas y lo que esto implica, pues estamos en una celebración muy bonita en todo Israel, que es la fiesta de las luminarias, que le conocemos como la fiesta de las luces. Esta fiesta de Hanukkah conmemora la liberación, el recuperamiento del sagrado templo que había sido profanado por los griegos y que de una forma milagrosa el pueblo judío liderado por Yehoshua Maccabi, Judas el Macabeo, lograron expulsar a los griegos del territorio de Israel, de Eretz Israel, que en aquel tiempo era denominado como Judea o Judá, porque en ese tiempo solamente existía el reino de Judá. No existía la configuración de todo Israel como se le conocía anteriormente de ese tribu. Entonces, el expulsar los griegos de la tierra de Israel y recuperar el sagrado templo eh, trajo una gran celebración a la casa de Judá, porque el aceite que había para encender la sagrada menorá era tan poquito y tan escaso que solamente duraría lo mucho un día. Pero el milagro de Hanukkah, más allá de la expulsión de los griegos, de recuperar el templo para volverlo a dedicar al servicio de Dios, fue que ese poco aceite que se puso en la lámpara logró que la luz de la menorá fuera proporcionada por 8 días completos. Es por eso que desde entonces se celebra la fiesta de Hanukkah por 8 días. Y en este año, en 2020, pues corresponde del día 10 al día 18 de diciembre esta conmemoración. Y es una conmemoración patriótica, por decirlo entre comillas, porque corresponde a un acontecimiento histórico y una victoria del pueblo judío sobre el pueblo helenístico, o heleno, que son los griegos. Pero en realidad, pues Hanukkah va más allá de una victoria, eh, de una guerra que fue ganada, de un conflicto bélico donde Israel, el pueblo judío, sale vencedor. Es una simbología de cómo el bien va a triunfar siempre sobre el mal. Y la manera como Dios va a traer el bien a este mundo y va a erradicar todo el pecado y va a erradicar todo el mal existente acá. ¿Y qué se relaciona la Hanukkah con Vallester, que es la porción de la Torah que nos vamos a estudiar el día de hoy? Pues se relaciona de la manera en que a veces cuando los problemas de la vida son muy fuertes, no sabemos exactamente qué hacer, y uno tiene que aprender a hacer luz aún en medio de las dificultades. Pues de manera que Hanukkah se conecta con esta porción de Vallester en el contexto de que uno puede estar pasando por momentos difíciles o como decía el salmista David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré ningún mal porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Es nuestra confianza en Dios y su palabra lo que se convierte en una luz hacia nosotros y nos ayuda a transitar los momentos más difíciles de la vida. La vida prácticamente está impregnada de problemas, de situaciones difíciles. Tratar de evadir o tratar de evitar tener problemas en este mundo, eso literalmente significa no tener vida. Porque la vida consiste de superarse. ¿Cómo puede uno superarse en esta vida sin tener obstáculos? Entonces uno se supera teniendo obstáculos y sabiendo vencerlos. Obviamente que si uno va caminando por un lugar oscuro, necesita de una luz para no tropezar y para no caer, para poder llegar hacia donde uno quiere estar. El Torá nos dice que cada uno de nosotros somos portadores de esa luz divina, de esa luz de Dios, para que nosotros podamos caminar
cada día y no tropezar y salir siempre vencedores de cualquier problema y de cualquier adversidad. Entonces, aquí la parashá nos dice algo muy hermoso respecto a lo que le ocurrió a Jacob y dice, y habitó Jacob en la tierra donde había peregrinado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, uno de los hijos de Jacob, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José, a su padre, la mala fama de ellos. Otras versiones en la mala conducta de ellos. Y sus hermanos los hijos de Jacob. Aquí nos vemos en esta porción que acabo de leer, que al final de cuentas uno siempre vuelve a lo que fue su hogar. Ahí hemos visto en las parashá anteriores, que Jacob había habitado bastante tiempo en la tierra de Harán, junto con sus esposas, con Lea y con Raquel, y en presencia de Labán, su suegro, pero que él había decidido ahora volver a la tierra donde él se había criado desde niño. Y porque Dios le dijo que era el tiempo de volver, y en la parasha anterior vimos cómo se reconcilió con su hermano Esaú, pero acá vemos que él regresa a donde él había crecido, donde él había tenido su infancia y su adolescencia. Pero lo maravilloso de esta parasha es que dice que él regresó a la tierra donde había peregrinado su padre. No dice la tierra donde había habitado su padre. ¿Por qué? Porque no es lo mismo habitar que peregrinar. ¿Sí? Habitar es que tú estás, la persona es completamente sedentaria. Sedentaria es que permanece en lugar. Pero ser una persona nómada es una persona que se mueve de un sitio a otro. La actitud de un peregrino es que no tiene una morada fija. Es decir, no vive exclusivamente en un lugar. Siempre está de camino de un sitio a otro. Ahora, Jacob, Jacob, que es el personaje que estamos hablando, tiene el deseo de asentarse y dejar de ser un peregrino. Pero esto, si lo vemos desde un contexto espiritual y de un contexto personal, íntimo, esto es un error. Porque un sadik, un justo, un hijo de Dios, no debe de luchar por estar asentado en un lugar, estancado en un lugar, vamos a decirlo de esta manera, y no poder avanzar, sino que el deseo de todo hijo de Dios, lo voy a decir así directamente, debe ser el siempre estarse moviendo, el siempre estar creciendo, el siempre estarse trasladando de un sitio a otro, porque esto no solamente otorga experiencia, también otorga madurez y conocimiento de todo lo que nos está rodeando. Simplemente cuando vayamos nosotros en la parashá de Shemot, de Éxodo, vamos a entender cómo Dios movía al pueblo de Israel de un lugar a otro. Y no lo hizo estar habitable en un solo lugar. Los hizo peregrinar por el desierto. Entonces, el peregrinar en este mundo significa que no estamos conformes con lo que tenemos aquí en el momento, sino que nosotros vamos mucho más allá. Que el deseo del creyente, el deseo del temeroso de los fines, el temeroso de Dios, es ir más allá de lo que este mundo efímero puede ofrecer con sus deseos, con sus placeres, con lo que pone a merced de cada uno de nosotros. Entonces, el deseo de cada uno debe ser avanzar y no estancarnos nunca. Dios no le permitió este estancamiento a Jacob y por eso le ocurrieron unas cosas con su hijo José. Acuérdense ustedes y recordemos siempre que todo lo que pasa en este mundo tiene la autorización de Carlos Jesús, de Dios mismo. Todo, absolutamente. Los momentos felices, los momentos de dificultad, las tristezas, todo es permisible por Dios. No quiere decir que Dios no desee el mal, porque Dios no desea el mal de nadie, pero Dios sí desea la madurez, el crecimiento emocional y sobre todo el incremento de nuestra fe. Y para eso, Dios permite que ocurran muchas cosas en nuestro entorno. Dios quería que Jacob madurara y creciera espiritualmente y permitió que ocurrieran tantas cosas y que su hijo José, Joseph, como lo quieran pronunciar, pasara por dificultades tan adversas para que hubiese un crecimiento espiritual y que todo el pueblo de Israel que iba a salir de Jacob fuera un pueblo que estuviese cimentado en la madurez y en el crecimiento espiritual. Aquella persona que quiere huir de los sufrimientos y de los problemas de este mundo, nunca va a aprender la obediencia a Dios. ¿Por qué? Porque cuando tiene los problemas
Y cuando vienen los sufrimientos, es cuando nosotros aprendemos mucho más la obediencia y la sumisión y sobre todo el estar completamente confiados de Dios. Cuando tenemos problemas es cuando más tenemos que aferrarnos a Dios, es cuando más tenemos que creer en sus promesas y depender sobre todo de las circunstancias que Él está dirigiendo. No depender de mí, no depender de lo que yo pueda hacer, sino depender de lo que Dios pueda hacer. Cuando tenemos ese tipo de dificultades en nuestra existencia, entonces desarrollamos un nivel de espiritual mucho más grande. Ahora, para que nosotros podamos crecer espiritualmente, tenemos que entender algo muy importante. Y lo que tenemos que entender es que todos nosotros somos personas completamente diferentes. No me refiero al color, no me refiero a los ojos, no me refiero al origen étnico, me refiero a que somos diferentes en actitudes y en virtudes. Algunas personas pueden opinar que tiene un carácter bastante difícil o que es bastante arisco, bastante agrio. La realidad es que aunque todos tengamos nuestro carácter, todos también tenemos virtudes. Todos, absolutamente. Venimos a este mundo con ventajas y con desventajas. Venimos con los pros y con los contras. Así es, evidentemente. Ahora, quiero leerles esto para que ustedes entiendan qué es lo que nos hace diferentes a todos nosotros los unos de los otros. Dice aquí la Torá, llamaba Israel a José más que a todos sus hijos. Me quiero detener acá. Hemos estado hablando de Jacob, pero aquí la Torá dice, llamaba Israel a José. No dice, llamaba Jacob a José. ¿Por qué? Porque esa diferencia de llamarlo primero hace rato Jacob y ahora Israel. Es importante que entendamos que la Torá, sabemos que Jacob, su nombre se le fue cambiado por Israel. Eso lo vimos en la frase anterior, cuando Jacob tuvo un encuentro con un ser celestial, con el Malach Adonai, con el ángel de Dios, y el ángel de Dios le cambia el nombre, que ya no se llamará Jacob, ahora se llamará Israel. Entonces, ¿por qué antes le decimos Jacob? Luego de repente la Torah le llama Israel y como que interpola o cruza a los dos nombres. Quiero que sepan que Jacob es llamado cuando estamos hablando del hombre natural, el hombre que sufre, el hombre que llora, el hombre que, que actúa como nosotros, ¿sí? Con esta naturaleza mortal, con esta naturaleza que tiene que equivocarse, pero cuando la Torá le llama Israel, lo habla desde el término que él es un príncipe, una persona especial y seleccionada por Dios para un propósito definido. Entonces aquí cuando nos dice, y amaba a Israel a José más que todos sus hijos, porque la había tenido en su vejez, está hablando de un amor completamente puro y completamente espiritual. Pero un amor completamente divino que Israel, Jacob, le tenía directamente a su hijo. Y dice, y le hizo una túnica de diversos colores, algo que no era nada común en aquellos tiempos, porque la gente vestía una vestimenta de una sola pieza y de un solo color, generalmente blanco, generalmente como café o marrón, rara vez negro. El negro casi no se utilizaba así, a menos que hubiese un acento de luto. Dice, y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Generalmente uno creería que el coraje que tenían sus 11 hermanos a José era por el asunto de la túnica, porque la túnica de José era muy bonita, porque era de colores, porque él tenía esa túnica y ellos no tenían esa túnica. El problema del odio y del aborrecimiento no venía por la túnica de colores. El asunto venía porque dice la Torah que su padre Israel lo amaba más que sobre todos sus demás hijos. ¿Por qué amaba Israel a su hijo José por encima de los demás? Si sabemos que no es bueno, padres, yo soy papá, y bueno, soy padre de una sola niña, no tengo varios hijos, como para hacer esa diferencia, pero los padres que tienen varios hijos, sabemos que no es bueno hacer distinción entre los hijos, amar a unos más y a otros menos. Pero tratemos de encontrar por qué Israel amaba más a José que Rubén, que Judá, que Isaacar, que Simeón, que Leví, que Neftalí, que Dan, que Asher, que Manasés. Bueno, Manasés todavía no aparece en la historia, perdón. Ni Efraín, todavía no aparece en la historia. ¿Por qué amaba más a José que a los demás?
Dice, la había tenido en su vejez. El asunto no era que había tenido en su vejez. El asunto es que José era el primer hijo nacido de la matriarca Raquel. Y si vemos las parashas anteriores que hemos estado estudiando, Jacob amaba más a Raquel que a Lea. Esa era la razón. Tenía muchos hijos de Lea y tenía muchos hijos de Bila y de Silpa, de las esclavas, pero de Raquel, el gran amor de su vida, la mujer por la que él trabajó 20 años de su existencia. Un hombre que trabaja 20 años por una mujer ahora es una locura. Eso es verdadero amor, o sea, un amor totalmente profundo. Pues esa muchacha por la que él tanto amó le había dado un bebé y le habían puesto José, que significa mi añadidura, que hace me ha añadido una bendición. Entonces, por esa es la razón que Israel amaba tanto a José, porque José representaba toda su ilusión, todo su cariño, todo su deseo de ser padre y haber consumado ese fruto de amor con su amada Raquel. Después vino Benjamín, el segundo niño, pero a José le amaba porque era literalmente su primogénito. De hecho, José se lleva parte de la primogenitura y esto lo vamos a ver en las parashas más adelante, como en dos o tres parashas vamos a ver el asunto de la primogenitura. ¿Y por qué José se lleva la primogenitura? Siendo que no fue el primero a nacer. El primero a nacerle a Israel, a Jacob, fue Reubén, hijo de Lea. Pero este niño, José, era hijo de Raquel. Y eso lo hacía ser un niño especial, muy, muy amado por su padre Israel. Esta era la razón del odio. Hay cosas en ti, hay cosas en mí que a otras personas les puede causar rencor, coraje, odio, envidia sobre todo. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto cosas y virtudes en ti que no precisamente están en otras personas. Y así dice la palabra de Dios que a cada uno se nos ha manifestado la multiforme gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Es un favor que nosotros no merecemos, pero que lo recibimos porque Dios te place. Porque Dios es soberano, porque Dios es omnipotente y a quien quiere reparte. Entonces, hay quienes les ha dado ciertas virtudes, ciertas cualidades, ciertos talentos, quienes cantan muy bonito, hay quienes hablan muy bonito, hay quienes tienen la capacidad de escuchar a los demás, porque el simple hecho de escuchar es una virtud grandísima. Quien tenga la virtud de escuchar a los demás, y el respeto, no toda la gente está dispuesta a escuchar los problemas de los demás. Entonces, hay cosas que nos hacen diferentes, y eso a veces, desgraciadamente, es como una piedra de tropiezo para otras personas. Ahora, vamos a ver acá el odio versus la sinceridad. Dice, vamos a ver lo que dice la Torá en el Génesis 37, versos 7 al 11. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo, aquí está hablando José, el niño de la túnica, el niño querido. Dice, he aquí atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que nuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. ¿Ustedes se imaginan? Este niño está contándole a sus hermanos un sueño que tuvo donde cada manojo representa a uno de sus hermanos, pero el manojo de él estaba en el medio y se inclinaban hacia él. Entonces, de todo esto, respondió sus hermanos, ¿reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorarás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Qué ironía de la vida. A veces ser sinceros, ser muy francos, ser muy honestos con lo que decimos, con lo que pensamos, con lo que soñamos, podemos provocar el odio de las demás personas. Y aquí no fue la excepción. Ahora vamos al verso 9. Soñó aún otro sueño y lo contó a sus hermanos diciendo, he aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos. Y su padre reprendió y le dijo, ¿qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo, tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Fíjense los hermanos de José, de José, lo que tenían. Versículo 8 nos dice aquí, y le aborrecieron. Versículo 11 dice, y le tenían envidia. Le aborrecían
y le tenían envidia. ¿Por qué le tenían envidia? Porque sabían que había algo especial en la vida de José. Ellos sabían y entendían perfectamente que había algo maravilloso en José que no había en ellos. Ahora, le tenían envidia. Si ellos consideraban que era un loco o que era un fanático o que era un simple soñador, no le tendrían completamente envidia de nada. Al contrario, se darían por un loco, estás mal, estás loco, ¿cómo crees que nosotros? Pero el tener la envidia quiere decir que ellos reconocían que algo profético estaba saliendo de los labios de José. Entonces, a veces esa sinceridad, esa pureza, esa tranquilidad de José de decir las cosas como las soñaba, como las vio en sus sueños, pues simplemente lo hizo ganarse el odio de sus hermanos. Y desgraciadamente a veces el odio, el aborrecimiento, el desprecio traen un fruto, como todos los sentimientos. Todo lo que hay entre nosotros sale a decir, sale a flote. La escritura dice que de la abundancia de nuestro corazón habla, se expresa nuestra boca. Pero no solo se expresa nuestra boca, también de la abundancia de lo que hay en nuestro corazón hace nuestras acciones. Es decir, nosotros hablamos y hacemos justamente lo que tenemos dentro, en las intenciones. Ahora vamos a ver qué fue lo que pasó con este niño y qué es lo que llegó a ocurrir. Dice, venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne, y sus hermanos convinieron con él. Esta conversación estaba teniendo Judá, uno de los hermanos mayores de José, con los demás hermanos. Se fastidiaron tanto de José que cada vez que venía a verlos y ver cómo estaban, qué estaban haciendo, porque su papá Jacob lo enviaba para que le dijera cómo estaban sus hermanos, un día la agarraron, se fastidiaron, se echaron a un pozo donde no había agua, ahí lo pusieron y estaban en el dilema si lo mataban o que sean con él. Entonces Judá dice esto, vamos a venderlo. Allá viene la caravana de ismaelitas, lo vendemos y nos deshacemos por completo de él y le inventamos a nuestro padre, pues que alguna vez del campo le ha devorado. Le despojaron de su túnica de colores que él tanto quería, la rompieron, la ensangrentaron, lo vendieron a los madianitas y después me decir a su padre Jacob que el chico había muerto en el campo. Verso 28 dice, y cuando pasaban los madianitas, mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. ¿A ustedes les parece un poco, hay una conexión ahí, ¿no? De la venta por piezas de plata, una transacción, una enajenación. ¿A quién vendieron? ¿A quién enajenaron también por piezas de plata? Exacto, a Yeshua, Yeshua el Mesías. Él también fue vendido. ¿Y por qué fue vendido José? Por odio, por coraje, por desprecio. ¿Y por qué fue vendido Yeshua? Por odio y por desprecio y por rechazo. Porque la manera como Yeshua decía las cosas, se les exponía y hablaba de las cosas celestiales, no hallaban cabida en el pensamiento de su generación. De igual manera le pasó a José. Sus palabras, su mensaje profético no hallaba cabida entre sus hermanos y el fruto del odio fue que lo vendieron. Dice acá abajo, y llevaron a José a Egipto y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial del faraón y capitán de la guardia real del faraón. Qué cosas de la vida. Pero un muchacho íntegro, un muchacho pacífico, un muchacho temeroso de Dios, un muchacho amante de la obediencia a su padre, de pronto su vida cambia por completo. La vida de José, de Joseph, era la vida de un príncipe. Vivía como un príncipe con su padre y de pronto todo ese mundo maravilloso se derrumba y se convierte en un esclavo. Ustedes saben que los esclavos los mataban, les impregnaban una marca en sus manos, a veces en sus piernas, en sus caderas, yo qué sé, en diferentes partes, para hacer ver que esa persona era un esclavo. Y de pasar a ser un príncipe real, un futuro heredero de un reino, pasó a convertirse en un esclavo. ¿Qué había hecho José para merecer esto? Absolutamente nada. Él no había hecho nada malo, pero eran los designios del Todopoderoso. Y en la paraxá anterior vamos a descubrir
ese maravilloso destino y donde el mismo José se lo dijo a sus hermanos, para preservación de vida, Hashem permitió que yo llegara a la tierra de Egipto. Pero me voy a adelantar, no decía es parte de la paracha posterior. Vamos a terminar aquí hablando acerca del precio de la integridad, cómo ser una persona íntegra y recta delante de los ojos de Dios y ante los ojos de los hombres puede traernos un precio bastante difícil, pero créanme que vale la pena pagar ese precio maravilloso. Dice, y tomó su amo a Yosef y lo puso en la cárcel. Aquí no voy a tener. ¿Por qué pusieron a Yosef en la cárcel una vez que estaba siendo sirviente de Potifar? La esposa de Potifar era una mujer muy candente, muy apasionada, vamos a decirlo así. Y cuando miró a Yosef, Yosef era un muchacho jovencito, 17 años, fue un príncipe, un muchacho hermoso. Lo miró con deseo y le pidió que se acostara con ella. Pero Yosef aún estaba sufriendo cosas que no merecía, él retuvo su integridad, él retuvo su porción, él conocía cuál era su postura y cuál era su posición. Yo soy un príncipe, no importa que digan que soy un esclavo, no importa que digan que no soy nadie, soy un príncipe y mi Dios es mi rey, es mi padre. Entonces él tenía que mantenerse puro e íntegro ante los ojos de su Dios. Cualquier otro joven de esta generación diría, bueno, como dice el dicho mexicano, ¿a quién le dan pan que llore? Y perdón por la expresión, porque fácilmente se hubiesen acostado con la mujer de Potifar, pero no. Joseph pensaba completamente diferente. Él sabía que mantenerse íntegro era una cuestión no solamente moral, sino también espiritual, que su alma no se iba a corromper por un acto de fornicación en el cual iba a estar en riesgo su integridad espiritual y la salvación de su propia alma. Y por mantenerse íntegro, escapó de aquella mujer y aquella mujer se quedó con su ropa, le alcanzó a arrebatar las ropas y el chico escapó completamente desnudo. La mujer gritó y lo que dijo fue que José había intentado violarla y obviamente pues José era un esclavo, ella era una mujer adinerada, la mujer de un capitán, le creyeron a ella y José fue puesto en la cárcel por un delito, una vez más, que no cometió. Y allí en la cárcel estaban los presos del rey y allí permaneció en la cárcel José. Aproximadamente 12 años de su vida estuvo en la cárcel. Pero lo maravilloso de todo esto, dice el verso 21, pero el Eterno estaba con José. Qué maravilloso es esto, ¿no? ¿Quién diría? Uno a veces se pregunta en la vida, cuando tiene un problema, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios en mis problemas? Bueno, Dios está exactamente ahí, en medio de los problemas, en medio de cada situación que estamos viviendo. Él está teniendo en control absolutamente todas las cosas. A él nada se le sale de control. Él está dirigiendo el aquí y el allá, el ayer, el presente y el porvenir, porque Él es todo suficiente para nuestra vida. Así que José entendía que Dios estaba con él y Dios le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Es decir, hizo que fuera bien visto con amor y que lo trataran con amabilidad. El jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Lo pusieron como el guardia principal de la cárcel. Ese era un cargo pues, de muy buen honor y que hablaba muy bien de la actitud de José. Y sí, tenía un muchacho que siempre sus palabras estaban emanando tranquilidad, paz, alegría, y eso es algo bien difícil. Porque ¿cómo uno puede tener paz y tranquilidad y sosiego cuando la vida te está dando de golpes y cuando sientes que no sabes ni por dónde encontrar la salida? Eso quiere decir que en el corazón de José había paz, porque él sabía que sobre todas las cosas lo que estaba experimentando no lo merecía, pero aceptaba el propósito y aceptaba el proceso, porque muy en su interior sabía que algún día Dios le iba a hacer justicia y que Dios iba a transformar todo aquel panorama oscuro de tinieblas en una radiante y poderosa luz. En esto consiste la conexión de Hanukkah con esta porción de la Torah, en que aunque uno esté viviendo situaciones de oscuridad y situaciones de tinieblas verdaderas, uno puede brillar completamente con fe. La fe ha sido puesta en nuestros corazones de una manera que podamos irradiar a aquel que nos ha dado el mensaje y la esperanza.
que es nuestro Rey Yeshua. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser un reflejo de la gloria de Él y que Él nos ha dado una paz que es completamente distinta a la paz que otorga este mundo. La paz de Yeshua es la que se irradiar en nuestros corazones la de Será, que es el Evangelio, por medio de la paz de nuestro amado Rey Yeshua. Dice, todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender aquí de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque el Eterno estaba, otra vez dice, porque el Eterno estaba con José y lo que él hacía, Adonai, Dios lo prosperaba. Había un proceso de aprendizaje, había un proceso de madurez y esto es lo más difícil para nosotros, que a veces queremos las bendiciones, queremos que todo marche de maravilla, pero no queremos los procesos. Aún las rosas de barro, para que puedan servir y ser de funcionalidad, tienen que ser moldeadas en las manos del alfarero y tienen que pasar por la prueba del fuego. Solamente el fuego es lo que le da la cocción y la perfección para que el barro se transforme en una vasija de honra y de gloria. Nosotros también somos como ese barro en las manos del divino alfarero, que tenemos que ser moldeados, puestos en el fuego a prueba para poder salir y poder ser funcionales y estar listos para el servicio al Eterno. Es más, los mismos sufrimientos que pasamos en este mundo, que es el Olam Hasé, este tiempo, producen una nieve que va a permanecer allá en el siglo venidero. Y así está escrito en 2 Corintios 4:17. Pues esta aflicción leve y pasajera nos produce un eterno peso de gloria que sobrepasa toda comparación. Termino con las palabras del emisario Pedro Cefas en su primera carta, capítulo 1, verso 7, que dice, para que la prueba de vuestra fe, más preciosa que el oro que perece, aunque probado por fuego, sea hallada que resulte en alabanza, en gloria y honor en la revelación de Yeshua, nuestro amado Mesías. Bendiciones para cada uno de ustedes. Shabbat Shalom y que el Eterno los guarde. Nos vemos el próximo Shabbat. Hasta luego.